momento crucial que se deriva de otro momento crucial previo y fundamental, que es el momento de la adopción de su legitimidad como heredera al trono de Castilla. Por eso no podemos entender la importancia que tiene su matrimonio si no entendemos que es el matrimonio de alguien que en un momento de su vida pues es aceptada como heredera del trono de Castilla, algo que en principio en su nacimiento y en su infancia estaba muy lejos de sus posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo llega Isabel a ser aceptada como heredera y proclamada como heredera al trono de Castilla, de donde se derivará luego, si es la heredera, la importancia fundamentalísima, como razón también de Estado, de su matrimonio? Es fundamental que repasemos esas circunstancias. En 1440, 11 años antes de que naciera nuestra Isabel, en 1440 ya su hermano, que era mucho mayor que ella, le sacaba 26 años, se casa con Blanca de Navarra, la hija del rey don Juan de Aragón y de la reina de Navarra, que va precisamente a ser heredera luego del trono de Navarra. Y por eso, digamos, don Enrique se casa con ella, pero han pasado 13 años y doña Blanca no concibe ningún heredero. Es más, se descubre, después de todo el follón que se va a originar, que permanece virgen. Eso en 1453, 13 años después de su matrimonio. En 1451 nace Isabel, luego tiene 2 años cuando se produce el divorcio o repudio o la anulación del matrimonio entre don Enrique y doña Blanca. Fijaos que es don Enrique el que hace la propuesta de la anulación de ese matrimonio, que realmente desde la perspectiva actual tenía que ser doña Blanca, porque la propuesta que se hace y la razón que se ostenta es de impotencia perpetua de don Enrique, impotencia perpetua, pero relativa a doña Blanca, qué casualidad, ¿no? Impotencia perpetua, pero relativa a doña Blanca. Hubo que buscar el testimonio de unas, digámoslo así entre comillas, mujerzuelas o prostitutas, que certificaron que con ellas sí había cometido adulterio don Enrique. Fijaos qué prueba se pretende tomar, que había cometido con ellas adulterio, ahí comportándose como muy varón en el ejercicio amoroso, ¿no? En fin, todo quedó bastante chapudo. Lo cierto es que, bueno, pues se consigue la anulación por parte del Papa incluso y tal, pero ya hay un malestar entre las mentes más finas y desde el punto de vista ético también hay un gran malestar por esta situación y, por supuesto, entre los allegados a Isabel. Y después van a hacer, todavía no había nacido el varón, que va a ser primero el que primero va a litigar sobre la herencia al trono, Alfonso, ¿verdad? Efectivamente, en el 53 se anula ese matrimonio, Isabel tiene 2 años entonces. En el 55, 1455, cuando Isabel tiene 4 años, su hermano don Enrique, que ya empieza a ser rey, tras la muerte de Juan II, de su padre, el rey don Enrique se casa con una joven, muchachita, bastante fogosa, tenía ya cierta fama, de Portugal, doña Juana de Portugal, doña Juana, hermana del rey de Portugal, que tiene 16 años de edad. Bien, pasan los años y doña Juana tampoco queda embarazada y llegamos al año 1462. Isabel tiene 11 añitos todavía y nace una hija de la reina y, claro, en el matrimonio con don Enrique,
a la cual es bautizada como Juana, y a la que, bueno, pues las malas lenguas muy pronto empiezan a motejarla la Beltraneja, por lo que era fama en la corte de la muy íntima familiaridad de don Beltrán de la Cueva con los reyes, ¿verdad?, con Enrique IV y con su esposa doña Juana. Esa tan asidua familiaridad, bueno, pues hace que la reconocida impotencia del rey Enrique IV, aceptada por él, por eso la historia pasa como Enrique IV el impotente, impotencia perpetua, ya se sabe que va a ser perpetua la impotencia que tiene con su esposa, doña Blanca, impotencia perpetua, pero relativa a ella, pues hace que las buenas o malas lenguas empiecen a llamarla la Beltraneja, doña Juana la Beltraneja. Bien, porque, bueno, pues durante esos 7 años, el procedimiento para tratar de conseguir un heredero, pues era un procedimiento de inseminación artificial un tanto casera, que un médico judío practicaba. Bueno, estamos aquí y estas cosas, bueno, pues hay que comentarlas, ¿no? El médico le escribe algunas veces, porque parece que el médico sabía cuántos eran los días fértiles de la mujer. Si vinierais ahora, ahora tenía que venir el rey, si estaba ausente, el médico les traía la semilla y con una cánula de oro, pues inseminaba, en fin, bueno. No entramos en más fisgonería erótica que pueda parecer, pero la circunstancia es eso, y todo eso es lo que se trae entre manos, ¿no? Y estas mismas sonrisas así que nos hacemos, pues corrían en la corte, que empezaban a pensar que efectivamente aquella doña Juana no era hija del rey, sino hija de don Beltrán de la Cueva, sobre todo como además, bueno, pues don Beltrán era tan valido y estaba tan, digamos, cerca de los reyes, que en aquel momento del año 62, él es el que los dominaba, pues la otra facción de nobles que estaban un poquito desplazados, como don Juan Pacheco y el mismo arzobispo de Toledo, primado de las Españas, Alonso Carrillo, pues son los que empiezan a extender el mote de Juana la Beltraneja, ¿verdad? Bien, sobre todo pues los que también de alguna manera pretenden mantener la legitimidad de los dos hermanos del rey, los dos hermanos que aunque no son de la misma madre, pero como sabemos son del mismo padre de don Juan II, y que son bastante más jóvenes que don Enrique. Bien, en estas circunstancias, ante la presión de los nobles, puesto que inmediatamente Enrique propugna la proclamación de princesa de Castilla, princesa heredera, princesa de Asturias, que era princesa de Asturias, de León, de Toledo, en fin, se empezaba por el primer reino que había cristiano desde la Reconquista, princesa de Asturias a Juana. Y entonces, pues después de esa proclamación, los nobles se enfrentan, toda esa sección de nobles que decimos, precisamente don Juan Pacheco, que es el primero que pone en litigio el derecho sucesorio de Juana. Y después, cuando vuelve la tortilla de los valimientos con el rey, va a ser el más agudo defensor de los derechos de Juana, pero eso es así, lo mismo que el arzobispo de Toledo, pero es que estos son los caprichos de la nobleza que en aquellos momentos todo lo revolvían, ¿verdad? Lo cierto es que los nobles le propugnan llegar a un acuerdo y tiene lugar en 1464, teniendo la reina 13 años, y su hermano tiene 7 u 8 años, llegar a un acuerdo
en Cigales, las llamadas vistas de Cigales, en que el rey, ante la presión de los nobles, transige y acepta que Juana es hija ilegítima ya en las vistas de Cigales, antes de que lleguemos a los pactos de Guisando. Y su hermano Alfonso admite que Juana es hija ilegítima y que, dice Enrique, que es su propio hermano, que Alfonso pues es el legítimo heredero. En Castilla no existe la ley sálica, como existía en Francia, pero habiendo heredero varón, aunque sea más pequeño en edad, es el primero que es aceptado, que es la ley que tenemos hasta ahora, que es la que se ha adoptado en España, en la Constitución, que ahora se quiere cambiar para que tengan los mismos derechos la mujer que el varón, pero en aquel caso, pues todavía el heredero se proclama a Alfonso, ¿no? El rey lo ha hecho a duras penas, pero lo ha consentido, ¿no? Y ante la presión de los nobles ya con Alfonso, que ya pues juntos tienen más poder que el rey, en 1465, al año siguiente, reunidos, pues hacen una serie de leyes, lo que se llama la sentencia arbitral de Medina del Campo, en enero del 65, y el rey no acepta esas medidas, piensa que eso se ha hecho sin contar con él, que es el rey, y bueno, pues en ese año se llega a la escisión en el reino, de que los nobles terminan no aceptando a Enrique y proclaman a Alfonso, que ya el año 65 tiene 11 añitos, y Isabel, que era 3 años mayor que él, tiene 14, pues le nombran, a Alfonso le nombran rey. Si la sentencia de Medina del Campo es en enero, los acontecimientos corren vertiginosamente. Como el rey Enrique IV se enfada y no lo acepta, ellos lo que van a hacer va a ser nombrar a Alfonso rey, como he dicho, y para eso, pues aquí en Ávila, pues hacen una escenificación esperpéntica, ha pasado a la historia como una de las escenificaciones más esperpénticas, llamada la farsa de Ávila, con la que estalla la guerra civil en Castilla. Hacen ahí delante de las murallas, forman un tablado donde ponen a un muñeco como rey Enrique IV, y van pasando los distintos nobles, desde don Juan Pacheco y todos con la espada, dándole y descabezándole al grito de puto, y así lo describen los cronistas, ¿verdad? Y estalla la guerra civil en Castilla. Tenemos los partidarios de don Enrique, que realmente es el rey legítimo, y los partidarios de este otro rey que, bueno, pues por el escándalo que ven en la corte y todos estos nobles y por sus ambiciones, pues han propuesto a Alfonso como rey, que firma documentos como Alfonso XII, lo cual es, bueno, pues no han quedado validados en la historia, porque, bueno, pues de alguna manera es un rey intruso, digamos, proclamado ilegalmente por una bandería de nobles, ¿no? Pero lo cierto es que esos nobles, don Juan Pacheco y tal, lo tienen bajo su custodia y, bueno, llegamos así, del año 67, la batalla de Olmedo. La batalla de Olmedo, pues queda en tablas, pero el rey tiene que entregar en rehén a su esposa, doña Juana, la portuguesa, doña Juana, la madre de la Beltraneja. La entrega como rehén, precisamente para mantener un poco la paz del reino. Y fijaos lo que va a suceder en ese momento, que ahora doña Juana va a quedar nuevamente embarazada. Y al hijo que van a nacer se le va a llamar Apóstol, Andrés Apóstol, y es hijo de quien estaba a su cargo custodiándole, que es don Pedro de Castilla. Luego, los argumentos de quien dicen que Juana debe ser la heredera porque es hija en legítimo matrimonio, sea o no del rey, como es hija de legítimo matrimonio, hay opiniones que piensan, pues tiene que ser la legítima heredera. Bueno, ¿y por qué no lo puede ser el apostolito don Andrés Apóstol? Porque el matrimonio seguía siendo el mismo, el matrimonio de don Enrique con doña Juana. Y es varón. Luego los que defienden los derechos de doña Juana tenían que haber defendido los derechos de don Andrés Apóstol,
¿verdad? O del otro hijo que va a tener luego después, muy pronto también, de don Pedro de Castilla. ¿Entendemos? Y todo eso sucede, fijaos, en el año 67 y 68, en que en el año 68 muere Alfonso, muere el niño Alfonso. El día 5 de julio muere Alfonso, que había reinado, entre comillas, unos 3 años, ¿no? Los nobles en ese momento pretenden nombrar a Isabel como reina de su bando. Todo el bando alfonsino automáticamente se convierte en bando isabelino, ¿verdad? En el bando isabelino, pero Isabel, que todo lo sometía en su conciencia, lo sometía siempre a la Iglesia y a sus buenos y magníficos consejeros, dice que no puede aceptar de ninguna manera que la utilicen a ella como a su hermano. Ella no acepta ser titulada reina intrusa, en este caso, sino que el único rey legítimo es su hermano, pero sí que quiere que se lleguen a un acuerdo y que está dispuesta a aceptar ser nombrada heredera del trono. Heredera, por ser de sangre real de Castilla, lo que se niega para la llamada Juana la Beltraneja, ¿verdad? Y si en el 5 de julio muere Alfonso, pues ya en septiembre se está convocando las vistas de los pactos, las vistas en Guisando, donde tiene lugar, como sabemos, el pacto de los toros de Guisando, en que básicamente se acuerda, efectivamente, la princesa Isabel va a ir montada en una mula que va a llevar del ramal, para que sepan quién la está guiando en ese momento, el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo, que se presenta como el gran defensor de los derechos de Isabel. Luego va a ser el que se va a volcar a favor de la Beltraneja, luego después, y va a ser uno de los principales enemigos que se va a aliar con el rey portugués, cuando el rey portugués invada Castilla, recién nombrada reina Isabel. Pero las cosas son así. La única que no cambia nunca, en su opinión, es ella, ¿verdad? Repito, se llega al Tratado de los Toros de Guisando y el primer punto es ese. Enrique será el único rey, la sucesora será Isabel como legítima heredera. Vuelve otra vez ahora a reconocer el rey que Juana no es hija legítima suya viene el conflicto, el nuevo conflicto, una vez, digamos, establecida legalmente la legitimidad de Isabel y ya aceptada, aunque luego va a haber otras intenciones y otros intentos de volvérselo a quitar, etcétera, etcétera, pero ella ya se va a agarrar siempre a este pacto, a este reconocimiento, que ya no va a ser susceptible de cambio. Si el rey acepta que su hija es ilegítima, no puede decir luego que es legítima. Claro, eso es lo que no puede ser. O se es o no se es. Pero si se es por conveniencia, eso no vale en un pacto firmado, ¿no? Ya reconoce que su hija es ilegítima y que la legítima heredera es Isabel. Pero se establece algunas condiciones para el matrimonio. En el matrimonio, por supuesto, no se puede quitar, es imposible quitar el consentimiento de la contrayente. Pero también agregan que debe consultar y deben dar también su opinión y su beneplácito, el rey, el conde de Plasencia, el arzobispo de Sevilla, don Juan Pacheco, el maestre. O sea que había que buscar tantos consensos que la pobre no se hubiese podido casar nunca. Pero por supuesto, como ella dirá más adelante, verdaderamente lo fundamental para la celebración del sacramento es el consentimiento de los contrayentes, ¿no? Y los otros pueden opinar, pueden hacerle propuestas, como las van a hacer inmediatamente, porque entonces surge el conflicto más importante ya del año 68 y durante el año 69, porque en el año 69 va a tener lugar ya el matrimonio. Va a ser precisamente, el conflicto fundamental va a ser el matrimonio de Isabel. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey y don Juan Pacheco
Son enemigos acérrimos de don Juan II de Aragón. No querrán de ninguna manera la unión con Aragón. Juana, sin embargo, por familia, y el sector, perdón, Isabel, todo el sector isabelino que está, don Gómez Manrique, los Manrique, don Gutiérrez de Cárdenas, etcétera, por supuesto, el gran valedor de ella siempre, que es el almirante de Castilla, al ser tío de ella y tío también carnal de Fernando el Católico, don Fadrique Enríquez, no olvidemos que Fernando es hijo de doña Juana Enríquez, tenían parentesco también por ahí, aparte de ser primos segundos, que eran primos segundos por parte de los dos padres, puesto que Juan II de Castilla y Juan II de Aragón eran primos hermanos, etcétera, etcétera. Bien, entonces todo el sector, digamos, más proclive a Isabel, desde también Chacón y por supuesto Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, pues van a llevar en secreto la negociación con Aragón, mientras le van a venir las propuestas por parte de don Juan Pacheco y de don Enrique, el rey, le van a venir las propuestas. Primero, lo que quieren ellos es, claro, lógicamente, si Enrique está casado con una hermana del rey de Portugal, Juana, pues quiere que el rey de Portugal se case con su hermana, Isabel. Y bueno, pues le hacen llegar allí. Isabel le rechaza. El otro se va, el otro que había venido creyendo que ya estaba todo hecho, se va el hombre compuesto y sin novia. El rey don Alfonso, despechado, luego dirá que él se casa con doña Juana, si consiguen, declarando la guerra a Castilla, hacerse con el trono de Castilla, más adelante, ¿no? Como el rey, también otro de los enemigos fundamentales de don Juan II de Aragón, llamado don Juan II el Grande, era el rey de Francia, Luis XI, tenía un hermano, medio deforme, medio un poco raro también, pero bueno, era el duque de Guyena, y también, bueno, pues si no acepta a don Alfonso, a ver si es posible que al duque de Guyena, que puede llegar a ser rey de Francia, porque todavía Luis XI no tenía descendencia. Después va a tener un hijo, Carlos, que será Carlos VIII, también que luchará allí, como sabéis, en Italia contra las tropas de Fernando el Católico, y será la enemistad entre Aragón y Francia. Entonces, bueno, pues tampoco, aunque el barón de Albi el cardenal de Albi viene, y la entrevista en este caso tiene lugar en Madrigal de las Altas Torres, en el palacio de don Juan II, allí precisamente en la sala de embajadores, que es donde solemos celebrar nosotros nuestro acto académico, hoy ya en el convento, allí es donde se presenta el cardenal de Albi con el candidato francés, con Guyena, y allí es donde vuelve a rechazarle, que también se enfada muchísimo el duque de Guyena, y se enfada muchísimo Luis XI, y bueno, y entonces pues había incluso en la recámara la posibilidad de Ricardo III, el que será luego Ricardo III de Inglaterra, el famoso Ricardo III siniestro de la tragedia de Shakespeare, ¿no? Pues pudo. Ella, sin embargo, está sometiendo a juicio de los clérigos más destacados, más sabios y más intachables del reino, a los monasterios, visita a los monasterios y tal, y está más bien inclinada hacia Fernando, pero como parece que tarda en dar el sí correspondiente para ese matrimonio, pues don Gutiérrez de Cárdenas ya le dice que deje de consultar tanto y de tentar tanto a Dios en la consulta, porque él está seguro, y estoy seguro, de que lo que decidáis ya será lo que os haya inspirado Dios, porque ya lleváis rezando un poco, ¿no? Ella tiene, y entonces por fin da el sí a Fernando, y ya se prepara todo para que en octubre, todo en secreto, por supuesto, y aprovechando unas jornadas de un viaje que tiene que hacer el rey y su séquito hacia Andalucía, se agiliza todo para que, bueno, pues si no puede ser en Ávila, donde en principio se pensó, ella pensó en principio, tenía de casarse en Ávila, pero bueno, estaba más
cerca de las posibilidades de que fuese interrumpido, pues deciden hacerlo en Valladolid, donde las tropas y las mesnadas del almirante don Fadrique tienen más, y allí en secreto se va. Se consigue primero que venga Fernando en secreto como mozo de mulas, en un séquito entre 4 o 5 personas, y por un itinerario que no es el normal. Desde lejos o desde cerca están vigilando Gómez Manrique y Gutiérrez de Cárdenas, para que no sufra ningún altercado, y por fin llegan a las casas de don Juan Vivero, como sabéis, en Valladolid. Bueno, pues unos días antes del matrimonio tiene lugar la presentación, y como él todavía llega pues disfrazado, ¿no? Y nadie sabe que el príncipe don Fernando, bueno, ya se le llamaba el rey de Sicilia, porque Isabel se casa con el rey de Sicilia y va a ser reina consorte desde su matrimonio, ¿verdad? Pues don Fernando, entonces don Gutiérrez de Cárdenas es el que le dice señora, señalándole a otro, ese es. Y el escudo y las armas de don Gutiérrez de Cárdenas son 2 eses. Ese es, porque él tuvo el privilegio de señalarle quién era. Desde niños, no se habían visto, desde niños, en que la madre de Fernando le dijo, ¡oye, qué hermosa novia para mi hijo! Porque claro, como Juana Enríquez, la madre de Fernando, también era tía de Isabel, y en algunas de las reuniones familiares se conocían desde niños, pero ya de mayores, vamos, suponemos que se habrían visto por alguno de los retratos que se pintaban entonces, ¿no? No teníamos las cámaras pero para hacernos las fotos, pero ya, ¿no? Y ella, bueno, pues en una ceremonia que describen los cronistas, dicen que hasta 2.000 personas, las casas de don Juan Vivero son amplias, pero dicen que hasta 2.000 personas allí, los nobles que presiden, pues van a ser el arzobispo de Toledo, que es el gran valedor del matrimonio, Alonso Carrillo, allí está don Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique y por supuesto el gran noble don Fadrique Enríquez, el almirante de Castilla. No sé si ya me estoy pasando mucho de tiempo.